Primero, buenas tardes, alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Público en general. Sean bienvenidos a la sexta y última conferencia del semestre de Género Público del Semestre de Matemáticas. El día de hoy nos acompaña la doctora María Guadalupe Monta, Autora licenciatura en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el IPN. Doctora y maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Integrante del Sistema Nacional de Investigación en México Nivel 1. Profesora de la Asociación de Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Integrante del Comité Latinoamericano de Matemáticas Educativa y de la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Agradecemos su participación y asistencia el día de hoy, doctora. Le tengo la palabra. Gracias, chicos, por la presentación. Muchas gracias a la doctora Quirós por invitarme. He tenido el gusto de trabajar con ella en algunos espacios y también de trabajar con su profesor, supongo también, el doctor David Saldívar. Y pues no estamos tan lejos. Yo estoy acá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así que tal vez en algún momento por allá nos veamos. Muy bien, pues su profesora, la doctora Quirós, me invitó a platicarles sobre mi línea de investigación y preparé una presentación que destaca cómo es que llegué a esa línea de investigación y qué se ha hecho últimamente al respecto. Ustedes recibieron un artículo que está recientemente publicado, bueno, no tan reciente, se publicó a finales del año pasado, del 2022, donde las tres autoras que estamos ahí resumimos lo que hasta el momento se había producido en matemática educativa respecto al tema género y matemáticas. Con gusto, podemos contarles que después de ese artículo, que ustedes saben, bueno, su profesora sí lo sabe, los tiempos de publicación de las revistas son muy largos. Después de ese artículo tenemos muchas más cosas que compartir, se han producido muchos más trabajos y de esos les voy a contar un poquito ahorita. Bueno, dado que podemos y ustedes se pueden acercar también al micrófono para que yo les escuche y sus compañeros les escuchen, me gustaría que pudiésemos interactuar un poquito desde un inicio. Entonces, me dicen si se ve ya la presentación. Sí, se logra ver. Perfecto, gracias. Bueno, esta solamente es la portada. Como buena matemática, a mí me gustan mucho los datos, me lo han dicho en muchos espacios y no dejo de usar mis datos para mostrar lo que está sucediendo y por qué ese fenómeno que yo estudio me interesa tanto. Entonces, quisiera mostrarles estos datos. La primera gráfica que tengo aquí, la que está en naranja y verde, tiene los datos de analfabetismo en México, dividido por sexo, mujeres y hombres. Creo que es muy claro para ustedes y para mí que hay una disminución en la cantidad, en el porcentaje de personas en condición de analfabetismo, pero espero que también sea muy claro para ustedes que hay una diferencia entre el porcentaje de mujeres analfabetas y el porcentaje de hombres en esa misma condición. Entonces vamos a ver que hay menos hombres en esa condición y más mujeres. Entonces, ahorita solo quiero que veamos los datos. Tengo también dos gráficas que muestran los resultados de Planea, los 2015 y 2016, los 2015 para primaria y los 2016 para secundaria. En ambos muestro el nivel de logro por nivel. Ustedes saben que nivel 1 es el más bajo, es decir, los estudiantes aquí tienen una puntuación muy baja y nivel 4 es el que tiene la puntuación más alta. Entonces, las mujeres están colocadas en verde claro, en primaria, y los hombres en un verde más brillante. Y está la media nacional también. Entonces, lo que quiero hacer notar es que en primaria, en el nivel más bajo, tenemos menos niñas,
digamos, no es un porcentaje que digamos, es muy notorio, pero sí tenemos un poco menos de niñas en ese nivel. Y en el nivel más alto, pues tenemos igual un 0.1% más niñas. Entonces, al pasar a secundaria, las chicas yo las tengo en amarillo claro y los chicos en un amarillo más brillante. Lo que vamos a ver es que en el nivel 1, opuesto a lo que sucedía en primaria, va a haber más niñas, es decir, el nivel más bajo va a tener más niñas y el nivel más alto va a tener menos niñas. Entonces quiero que veamos ese contraste. Por otro lado, en una prueba como que de la misma naturaleza, que aunque un diseño distinto, que es la prueba PISA, que seguramente ustedes saben que se aplica a estudiantes de nivel medio superior de distintos países que pertenecen a la OCDE. Yo tengo aquí los datos de las personas que sacan las mejores puntuaciones y los comparo con el promedio de el promedio, digamos. Entonces tengo aquí que los chicos en promedio superan a las chicas en 7 puntos, digamos, en promedio. Pero esta diferencia se acentúa cuando miramos a los estudiantes con mejor desempeño. Y esa diferencia va a ser de 16 puntos. Los chicos van a tener 16 puntos más que las chicas en la prueba PISA de nivel medio superior. La última gráfica que tengo acá es sobre elección de licenciatura universitaria o tecnológica. Son datos de 2015-2016, sin embargo, tengo los datos más recientes, los de 2022, y se sigue comportando igual. 2021-2022. Y lo que vamos a tener aquí es que la división en la elección profesional por sexo, para hombres y para mujeres, tiene tendencias muy marcadas. De hecho, la gráfica está creada para que esas tendencias sean muy notorias. La presencia de hombres está en rojo y vamos a tener que hay más hombres en ingeniería, manufactura y construcción, en agronomía y veterinaria, en el área de servicios, también bueno, estos son los que nos presentan más hombres. Y más mujeres en educación, entonces si ven, ahí hay muchos más. En salud, administración, ciencias sociales y derecho, y arte y humanidades. Notoriamente hay más mujeres. Por ahí hay un punto de diferencia con estos datos que son ciencias exactas, naturales y de la computación, que pues nos engañan un poco porque tienen 58.8% de la elección de los estudiantes aquí. Sin embargo, al entrar a esta área y encontrar su división por biología, química, matemáticas, actuaría y las diferentes áreas de computación, también ahí nos vamos a encontrar que va a haber diferencias muy notorias en la elección para mujeres y para hombres. Pues va a haber más mujeres en ciencias biológicas y muchos más hombres en las áreas de computación, por ejemplo. Entonces, lo que quiero mostrar en la gráfica es una división sexual de la elección profesional en nivel licenciatura. Y ahora sí, quisiera interactuar un poquito con ustedes y si se acercan al micrófono será excelente, o a la cámara. Y les pregunto, ¿por qué sucede esto? ¿Será acaso que las mujeres no tenemos la capacidad necesaria para salir bien o ser las que salimos mejor en las pruebas estandarizadas como Planea o como PISA? ¿Por qué sigue habiendo más mujeres en condición de analfabetismo que hombres? ¿Por qué esta división sexual de la elección profesional a nivel licenciatura? Que de hecho se hereda y se sigue marcando de la misma manera, aunque con números menores a nivel maestría y a nivel doctorado. No sé si alguien quisiera decir por qué. Seguro su profesora ya se lo había preguntado también, pero igual le pregunto a ella. Pues a mí se me ocurre solamente que tiene que ver el hecho de que al hombre nunca se le negó la educación desde al principio y a la mujer sí. Entonces, pues actualmente, aunque pues ya las mujeres sean libres de tomar la carrera y demás, en algunos puestos y demás, no es que tú eres mujer que nada más dedícate a hacer ama de casa. Entonces el estudio ya se tiene como un derecho.
y muchas personas se crecen con esta idea, y muchas generaciones que con esta idea. Y nada. Muchas gracias. Estoy tomando nota y ahorita les comento. Si quisiera escuchar a más de ustedes. Yo creo que es parte, en gran mayoría, por como el contexto social en el que vivimos desde hace muchos años hasta la actualidad, todavía está muy presente, de que, pues, por ejemplo, como comentaba mi compañera, o sea, esta restricción hacia las mujeres desde un inicio como de que la educación no nos concernía en un inicio, por así decirlo, porque no era parte de nuestras obligaciones naturales, por así decirlo, como se planteaba antes. Y pues ahora, a pesar de que han cambiado un poco las cosas respecto al pasado, creo que aún está como muy arraigada ese tipo de ideas y ese tipo de, no sé, como construcciones sociales, de que a las mujeres les corresponden ciertas cosas por el hecho de ser mujeres y a los hombres ciertas otras. Entonces, siento que tiene mucha repercusión en el tema por el hecho de que uno como mujer, por así decirlo, empieza a creerlo y a tomarlo como lo que es verdad y como lo que es cómodo o lo que es correcto, por así decirlo. Y pues en general la sociedad lo toma igual. Entonces empieza a haber como que esta tendencia a que caigan más las mujeres en este, ya sea que no estudien o que caigan más como en este tipo de ciencias, que era la que decíamos como las ciencias sociales y las biológicas, más que las otras por el hecho de que si de por sí en un principio se cree que no se tiene una idea como de que no es tan necesario para una mujer estudiar, se da seguimiento a la idea con el hecho de que no es necesario que una mujer estudie ingeniería o algo que requiera como más esfuerzo, no sé, físico o mental, siendo que esa no es su actividad primordial como persona en el mundo social, por así decirlo. Muchas gracias. Ambas participaciones me han dado mucho de qué pensar y ahorita vamos a irlo reflexionando. No sé si alguien más quiera participar antes de que yo diga algo. Ok. Ajá, me escucho. Estoy ahí. Dice que lo va a guardar para más tarde. Ok. Bueno, la participación de sus dos compañeras nos decía, pues, ha sido tanto tiempo así que pareciera difícil quitarnos esas ideas del pasado. Y justo en matemática educativa se han hecho investigaciones para ver qué eso de lo que sucedía en el pasado ha influenciado nuestro comportamiento y se han encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, de esto que decía una de sus compañeras, que empezamos a creérnoslo. Hay una investigación de Brenda Carranza, que fue dirigida por la doctora Rosa María Farfán, que hizo con estudiantes de licenciatura en matemáticas, y lo que encontró fue un fenómeno llamado confirmación del estereotipo. Es decir, que si en mi entorno creen que no tengo la capacidad para hacerlo, aunque yo lo tenga, aunque la tenga, yo confirmo ese estereotipo. Y a través de mis acciones, de mis comportamientos, sentimientos, emociones, pues sigo confirmándolo. Entonces, sí es un fenómeno muy fuerte que sigue afectándonos y necesitamos evidencia empírica para probar qué es lo que está pasando y poder ofrecer alternativas de solución. Otra cosa que decía sus compañeras es que nos creemos que una ingeniería no es para nosotras o que no es tan necesario estudiar. Bueno, los datos que yo les mostraba, el primer dato que tenemos es del total de participación en licenciatura universitaria y tecnológica para hombres y mujeres. Hay más mujeres, hay 1% más mujeres que se han matriculado en la licenciatura. Entonces, queremos estudiar, pero todavía no somos libres de elegir qué vamos a estudiar. Entonces, probablemente lo que esté sucediendo aquí es que nos estamos perdiendo del talento de varias
estudiantes mujeres que podían desempeñarse muy bien en áreas que tienen que ver con matemáticas. Ustedes saben que las ingenierías tienen mucho que ver con matemáticas. Ya no se diga las mismas matemáticas y las áreas de computación. Y lo que hemos encontrado es que ellas, aunque son buenas ahí, eligen no estar en una de esas carreras. Y también son fenómenos que merecen ser estudiados. Entonces, en eso estamos y somos un grupo cada vez más grande que está trabajando con ello. Entonces, si alguien quiere decir algo más, sería el momento, y si no, voy a continuar. Okay. Muy bien. Dentro de la matemática educativa y dentro de otras áreas del conocimiento se ha hecho mucha investigación sobre este fenómeno género y matemáticas. Desde los años 70 se ha estado trabajando. Desde la matemática educativa, apenas desde el 2007 empezaron a hacerse investigaciones al respecto y no hemos parado. Cada vez hay más y más investigaciones y más tesistas que quieren abordar estos temas y más docentes interesados en aprender sobre ello. Y por supuesto, saben ustedes que la Secretaría de Educación Pública ha puesto la mirada en este tema con mucho énfasis recientemente. Entonces, algunos de esos resultados van a ver ustedes el reflejo de algunas de las cosas que dijeron sus compañeras. Pues en el pasado había investigaciones que atribuían estas diferencias en estudiar o no una carrera, en obtener un puntaje alto o no obtener un puntaje alto para las mujeres, a diferencias biológicas. El fracaso de las mujeres como que era lógico porque su biología no les permitía responder de cierta manera. Entonces, con el tiempo, afortunadamente, este tipo de investigaciones se han refutado, pero pues existían y eran, bueno, probadas científicamente según ciertos investigadores. La división en roles de género, es decir, esta elección profesional en el pasado se atribuía a esta natural división en roles de género que tenía su origen en las diferencias biológicas. Ahora sabemos que no es así, que todas las personas podemos desarrollar nuestro potencial en las áreas en las que más nos agraden. No hay una definición biológica preexistente y por lo tanto nuestras definiciones culturales tampoco nos van a impedir hacer lo que queramos hacer. Ya en el aula se empezó a analizar, y lo que encontraron muchas investigadoras en el pasado y seguimos encontrando, y con más acentuada en el aula de matemáticas, es que hay prácticas docentes que transmiten estereotipos de género. Es decir, desde a quién le dan la palabra en el aula, a quién le ponen cierto tipo de retos. Nos hemos encontrado en las más recientes investigaciones en matemáticas que le ponen los retos matemáticos más difíciles a los chicos y los más sencillos a las chicas, o los más rutinarios a las chicas. También podemos notar que existía en el pasado investigación sesgada por sexo, es decir, ya una idea preconcebida de lo que podían hacer o no hacer las mujeres y los hombres limitaba la manera en la que se leían los datos, y unas de estas investigaciones atribuían el tamaño del cerebro a la capacidad de las mujeres y a la capacidad de los hombres. Actualmente hay mucha investigación en neurociencias al respecto y han encontrado que no es posible definir un cerebro de mujer y un cerebro de hombre. Y que es muy difícil, por ejemplo, identificar qué aspectos se están poniendo en juego cuando se está elaborando una respuesta a un problema matemático. Y siguen trabajando en eso, tratando de identificar cuáles de esos aspectos se ponen en juego, qué zonas del cerebro, pero no han encontrado una distinción entre cerebros de hombres y cerebros de mujeres. Tanto en las aulas como en el entorno social en general, existe denigración, discriminación y exclusión a todo lo que tiene que ver con las mujeres y lo femenino. Y solo pongo un ejemplo aquí: correr como niña. No sé si han escuchado esa frase o han visto esos promocionales de corre como niña, y nos ponen muchas imágenes de las grandes atletas que tenemos en la actualidad, porque era despectivo decir correr como niña. Entonces nos tratan de mostrar que correr como niña
puede ser algo positivo para cambiar estas ideas que excluían y discriminaban a las mujeres. Hay estereotipos sobre los comportamientos asociados al éxito y al poder. Por ejemplo, pensar que las emociones a las mujeres nos impedirían ser exitosas en algún aspecto de nuestra vida profesional o desempeñar algún cargo de liderazgo en las instituciones educativas, por ejemplo. Una muestra es cuántas rectoras hay en las universidades de nuestro país. No sé si ahí tengan rectora o rector. Por los datos, casi apuesto a que tendría que ser un rector. Entonces, el poder se ha asociado a lo masculino y matemáticas significa también una forma de poder. Ustedes saben que la persona que es buena en matemáticas, pues no puede ser cualquiera dentro de nuestro imaginario social y por lo tanto no está asociada a las mujeres como ser buenas en matemáticas. Bueno, eso sería lo siguiente. Un estereotipo sobre que los hombres sean más buenos para matemáticas que las mujeres y una investigación reciente de una colega de la UNAM llamada Elsa Guevara, por si alguien quisiera buscarlo, encontró que desde preescolar comienzan a formarse estas ideas. Nosotros en matemática educativa habíamos encontrado que era en secundaria donde empezaba a ser notorio que las niñas comenzaban a decidir que matemáticas o lo relacionado con ella no iba a ser su elección. Empezaban a alejarse de las matemáticas. Pero esta investigadora de la UNAM encontró que desde preescolar esas ideas sobre que matemáticas es para los niños y no es para las niñas ya empiezan a formarse. Las niñas comienzan a tener pues tanto profesoras como directivos, como las actividades de aula, les empiezan a mostrar esas ideas y ellas empiezan a creérselas. Entonces es muy importante en esta parte que haya cada vez más investigación que nos pueda dar evidencia de dónde sería el momento de intervenir y qué tipo de acciones podríamos emprender para intervenir y que esto no suceda con las niñas. Otro asunto que se ha documentado mucho es la invisibilización de las mujeres en todas las áreas del conocimiento. Piensen ustedes, ahorita como ejemplo, en cuántas mujeres matemáticas pueden nombrar. Puede ser ninguna o pueden ser muy pocas y seguramente van a ser las más populares. Igual se puede hacer la misma pregunta en educación. Digamos, mi facultad es de educación. Podemos hacer esa pregunta y seguramente muy pocas mujeres van a ser nombradas y lo mismo para todas las áreas del conocimiento. Las mujeres parecemos haber nunca estado en la construcción de conocimiento en nuestras disciplinas o nuestras áreas de conocimiento, cuando en realidad sí estuvimos ahí. Bueno, ¿qué produce todo esto? Pues produce lo que ustedes ya observaron en los datos, que hay una elección profesional distinguida por sexo, es decir, las mujeres elegimos unas cosas y los hombres otras, cuando nuestro gusto o nuestra capacidad puede estar en ambos tipos de elección. Hay una división jerárquica del trabajo, donde a más poder va a haber menos mujeres. El ejemplo más cercano a nosotros es el de las direcciones de facultades o las rectorías. Es más usual que haya hombres en esos puestos de trabajo y no se diga en las primarias, secundarias, preparatorias. Aunque incluso en preescolar, aunque hay más mujeres, es muy común que nos encontremos que el único hombre que haya en una escuela va a ser el director. La motivación y los intereses de las mujeres, las niñas, las adolescentes, se va a ver inclinado hacia otras áreas que no tengan que ver con matemáticas o con esas áreas que nos han dicho que no son para mujeres. Aunque sí nos guste, aunque lo hagamos bien, nos vamos a ir inclinando por otras áreas. Y por supuesto, todo esto se puede ver reflejado en los resultados de pruebas estandarizadas. En PISA, Planea, en las de ingreso a las universidades y por supuesto en las de Olimpiadas de Matemáticas, que es algo en lo que aquí en la facultad donde estoy tenemos muy cercano porque tenemos al delegado de la Olimpiada de Matemáticas en nivel medio superior aquí y trabajamos muy de cerca con él.
En este aspecto nos hemos encontrado una diferencia importante en cuanto a cómo reaccionan las mujeres y los hombres en las pruebas competitivas y las no competitivas. Entonces, pareciera que esas que tienen la idea de que van a exigir mucho más del estudiante que está presentándola, van a ser aquellas en las que las mujeres saquen menores puntuaciones, aunque hay otro tipo de pruebas que podríamos llamarlas no competitivas y del mismo nivel de exigencia en las que ellas van a salir bien, pero digamos, cuando le ponemos la etiqueta de que va a ser competitiva, ya cambian los resultados. Entonces, eso es por hablar de lo que se conoce sobre el tema. A muy grandes rasgos, se conoce mucho más y se conoce más a profundidad, pero es lo que puedo presentar así rapidísimo con ustedes. Bien. Otro aspecto que me gusta mucho mencionar cuando hablo de esto es que muy pocas veces reconocemos la diversidad de nuestras aulas. Quisiera preguntarles a ustedes si al pensar en el aula de matemáticas piensan en que pueden encontrarse estudiantes de diversos orígenes étnicos, de un entorno cultural con marcadas diferencias, que hablen una lengua distinta, o tal vez no todos hablen español, pero digamos tengan como características distintas, por ejemplo, los del norte, los del centro y los del sur. Tan solo ahí hay como características bastante definidas. De distinto nivel cognitivo, con alguna discapacidad, distintos ritmos de aprendizaje o distintos intereses o emociones. Por supuesto, esta que es bien notoria, que tenemos mujeres y hombres en un aula, pero nunca lo tomamos en cuenta cuando vamos a diseñar. Es más, me parece que casi ninguno de esos aspectos que estoy mencionando los toma en cuenta un docente cuando va a diseñar para su aula, a menos que sean los ritmos de aprendizaje y por lo regular toma en cuenta a quienes tienen problemas de aprendizaje. O incluso que existen muchas formas de pensar, de sentir o de sentirse respecto a las matemáticas. Entonces, esto me gusta mucho mencionarlo porque no tomamos en cuenta toda esa diversidad cuando diseñamos o incluso cuando diseñamos una herramienta de investigación para el aula. Probablemente lo hayan visto en el artículo. La investigación que yo hago la realizo desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. ¿Y qué tiene de distinto esta teoría respecto a otras? Pues bueno, hay algo que llamamos el método socioepistemológico, que implica dejar de lado los objetos matemáticos o dejarlos en espera y pensar en las prácticas asociadas a esos objetos, es decir, lo que las personas hacemos día a día con esos objetos, cómo los usamos para tomar decisiones, cómo los integramos en nuestras actividades, sería la premisa principal de esta teoría. Dejar a los objetos o conceptos matemáticos o algoritmos en espera y mirar dónde es que están esos objetos, esos conceptos y esos algoritmos matemáticos en uso. Para esto, si quisiera yo ahondar en esto, tendría que ser muy largo, así que lo vamos a dejar así. Pero la diferencia principal para la investigación que hacemos desde género y matemáticas estuvo en que íbamos a dejar a un lado al conocimiento solamente en el aula, solo el que se trabaja en el aula, para pensar en un conocimiento situado en escenarios socioculturales. Y eso era muy importante porque hasta el momento los escenarios en los que las mujeres nos hemos desempeñado no han estado dentro de las aulas. Una revisión de libros de texto nos va a mostrar eso. Tenemos colegas que han hecho revisiones de libros de texto y que han mostrado que el papel de las mujeres en los libros de texto es mínimo y que su rol va a estar asociado a labores de cuidado y que las labores de cuidado, la manera en la que se traten ahí, pues no van a ser analizadas a profundidad. Entonces, este salto nos permite mirar esos escenarios
que no han sido considerados como espacios donde se puede construir conocimiento matemático, pero también nos permite dejar de lado a un estudiante que dentro del aula es donde pareciera que se va a dar el fenómeno de aprendizaje, a pensar en un individuo, una persona que tiene una historia, experiencias, cultura. Es más, puedo afirmar aquí que su cultura le ha construido de tal manera que va a elegir expresar su género como femenino o masculino. Y otro elemento muy importante es que en las investigaciones que habíamos identificado desde otras perspectivas teóricas relacionadas a género y matemáticas, se enfocaban únicamente en hacer un test, es decir, un diagnóstico de cuál era la situación de las mujeres respecto a cierto conocimiento. Había un periodo de intervención y se hacía un post-test. La intención de este tipo de investigaciones era mostrar que si las mujeres tenían ciertas deficiencias en cuanto a algún concepto matemático, pues habría que trabajar con ellas, y después pues el post-test iba a mostrar que había habido cambios. Estábamos en contra de este tipo de investigaciones porque no nos mostraba cómo es que las mujeres pues podían sacaban bajas calificaciones, o había un estereotipo también del por qué las mujeres tenían unos bajos puntajes en estos tipos de test. Entonces hicimos nuevas propuestas, por lo tanto requerimos de buscar en otras áreas del conocimiento cómo es que hacían investigación. Entonces en las investigaciones en género y matemáticas hemos hecho etnografía, hemos hecho biografías, estudiado narrativas, hemos hecho diseños para el aula, es decir, observamos a las mujeres y los hombres interactuando con los diseños que producimos desde la teoría socioepistemológica, y ahí tratamos de mirar qué es lo que está pasando. Doctora, ¿sí nos puede escuchar? Ya preguntó. No, pero Al profe Saldívar, profe, ¿sí nos puede escuchar? Yo sí les escucho, chicos. Gracias, profe. Sí les veo, pero se fue. Doctora, ¿sí nos puede escuchar? ¿Todo bien? Listo, los escucho. Creo Muy que bien. momentáneamente me quedé sin conexión y entonces me sacó. Sí, no se preocupe. Okay. Dado que tenemos una hora, ya voy a ir cerrando con lo que preparé para poder platicar con ustedes. Bueno, lo siguiente que quiero comentar es que la teoría que nace en la matemática educativa, que es la teoría socioepistemológica, se ha tenido que acercar a otras disciplinas
Disculpe, perdón por interrumpirla, pero ¿está compartiendo pantalla? Sí, apenas ahí va, pero Ah, me estoy adelantando para, ok, sí, para aprovechar el tiempo. muchas gracias, me disculpa. No te preocupes. Que al parecer, aquí está. Digo, espero que ahora sí se vea. Ya me parece que se compartió. Aún no se proyecta, pero yo creo que no debe de tardar. Ok, ahí va. No les decía que nos hemos acercado a otras teorías, a otras disciplinas, en especial a las ciencias sociales y humanas, y ahí nos hemos encontrado pues desde los 80s, los estudios de la mujer. Más adelante esos estudios de la mujer se llamaron estudios de género, y en la actualidad todas esas investigadoras que hacen trabajos sobre este tema, pues reconocen que en realidad siempre se trató de teoría feminista, mirando al feminismo como un modo de pensar, ser y hacer las cosas en las que queremos mejorar la vida para las mujeres y en el camino mejorar la vida para el resto de las personas. Entonces, este es el vínculo que hemos hecho con muchas colaboradoras de la UNAM. Y finalmente quisiera mostrar este triángulo de la didáctica que quienes trabajamos en matemática educativa siempre usamos, donde está el saber matemático, el profesor y el alumno. Entonces, lo primero que para mí salta en este triángulo de la didáctica es que hay profesor, no hay profesora, aunque en el sistema educativo la mayoría somos mujeres, y Disculpa, hay alumnos y no doctora, alumnas. No se ve, ¿verdad? no, es lo que le iba a decir. Bueno, pero conocemos el triángulo de la didáctica. Ok. Entonces, lo que quiero destacar es que en la manera en la que se concebía hacer investigación, aunque pareciera que las palabras no importan mucho, que las mujeres nos sentimos incluidas cuando dicen alumnos, en realidad no estábamos incluidas porque no estábamos en la escuela. De igual manera, las profesoras no estaban del todo incluidas porque se permitió que las mujeres fueran profesoras hasta mucho tiempo después y solamente para cierto tipo de formación. En un inicio las mujeres solo podían enseñar cierto tipo de materias que tenían que ver con las labores de cuidado. Nos refleja el triángulo de la didáctica que aún las mujeres no estamos incluidas ahí. Entonces, es trabajo de quienes hacemos investigación en esta área incluir a las mujeres. ¿Ahora sí se ve? No, aún no se ve, doctora. Ahí sí no sabemos qué esté pasando. Tampoco tengo idea. Creo que tiene que ver con la conexión en mi institución. Sí, a lo mejor puede que esté un poco saturada la red y por eso no se proyecta. Pero no se preocupe, doctora, puede seguir dando la plática con mucha alegría, con facilidad. Gracias. Bueno, lo siguiente que quiero mostrarles es un mapa de cómo la investigación en el tema ha ido avanzando desde el 2007. Voy a seguir intentando que se vea porque es un mapa muy bonito. Su profesora me dijo que lo que ella quería es que ustedes vieran lo que se puede hacer en investigación en matemática educativa. Entonces se puede hacer mucho, incluso en un tema que tiene poco tiempo de estar en el área. Entonces les decía que desde 2007 se han empezado a hacer investigaciones. Disculpa, Lupita, lo que nos dicen aquí es que quizás es porque el Teams está ciclado y que hay que, como que tú tendrías que salirte del Teams y luego volver a entrar, como para que ya se pueda proyectar tu presentación. Ok, entonces me salgo rápido y vuelvo a entrar. Sale, gracias.
O mira, más bien, Pequeña. Ya estoy aquí, supongo que sí me ven, ¿verdad? Ok, ¿alguien puede darme señales sobre si alcanzan a ver algo? Doctor Saldívar, solo lo ve usted. Yo sí veo tu presentación, Lupita. Pero ya no los veo a ellos. Ah, sí, tienes toda la razón. ¿Qué habrá pasado? No, se fueron, ¿sabes? Ujú. Nos sacaron de la reunión, o ellos se salieron. Creo que vamos a salir y volver a ver si nos invitan otra vez, no sé. Ok. Lo intentamos. Uy, disculpa, Ah, Lupita. No, sí, está medio raro todo esto. sí, no te apures. Sa- Ahorita nos vemos. sa- Bueno, ahorita le voy a dar clic otra vez para entrar de nuevo.